Bueno, la tenemos a Flor López en línea. Flor, ¿qué tal? Buen viernes. ¿Qué tal? Buenos días, Manu. Bueno, recordamos la columna de ESI está todos los miércoles, no fue el día miércoles, hoy edición especial en este horario de tu columna. Bueno, sí, es una excepción. Es una excepción. Sí. Bueno, nada, antes de arrancar yo lo que quería hacer es mencionar, ya que ayer fue el 2 de abril, sí, el Día de los Veteranos de Guerra de Malvinas, que hay toda otra parte de la historia que por ahí está empezando a aparecer ahora con el tema de las mujeres que también tuvieron un papel fundamental y que por ahí continúan sin ser reconocidas, ¿no? Hubo enfermeras, hubo instrumentadoras quirúrgicas, que estuvieron ahí prestando atención a los soldados y eran por ahí la primera persona que veían o los contenían cuando llegaban a los hospitales, y creo que por ahí el papel está súper invisibilizado. Ahí de a poquito está empezando a aparecer, y eran chicas por ahí muy jóvenes, ¿no? Entre 15 y 30 que recién estaban arrancando a formarse en enfermería, a diferencia de las enfermeras británicas que ya tenían su especialización. Y bueno, muchas todavía continúan sin ser reconocidas como veteranas, ¿no? Sin poder recibir una pensión, y en ese momento tampoco tuvieron ni asistencia psicológica, ni ayuda de ningún tipo, y tuvieron que por ahí soportar también maltratos o abusos de parte de la fuerza. Es increíble, ¿no? Que hayan pasado tantos años. Por ahí lo vimos en años anteriores, pero bueno, creo que en estos últimos, sobre todo 2 o 3 años, se han visibilizado un poco más, ¿no? Las historias. Sí, están empezando a aparecer. Inclusive hay un libro de una escritora y de una periodista que creo que está para descargar de forma gratuita en una plataforma que se llama Mujeres Invisibles, y ella fue juntando todos los testimonios de esas, digamos, trabajadoras de la salud que estuvieron ahí recibiendo a los heridos y bueno, y conteniendo. Así que de a poco está empezando como a mostrarse esa otra parte de la historia, ¿no? Que por ahí queda invisibilizado el rol de la mujer. Pero bueno, eso ha sido en general en la historia universal, así que... Exacto, así que bueno, también recordarlas a las grandes heroínas de Malvinas también. Bueno, así que nada, eso. Y después quería por ahí meterme un poquito en el tema que íbamos a charlar hoy, ¿sí? En relación a la violencia de género y a la ESI, ¿sí? Y cómo está afectando toda esta cuestión en esta época de confinamiento, ¿no? Y de encierro. Uh-huh. Destacar un poquito la cuestión de ESI, que es una herramienta para poder hablarla a esta situación de la violencia. Ya no es más una cuestión personal, ¿no? O, no sé, u oculta. Es un problema de carácter social. Me parece que ha empezado a emerger y a hacerse más visible. Ya es algo que por ahí hoy se habla, se pone de manifiesto, y al contrario de lo que por ahí sucedía muchos años atrás, y que nada, de poder pensarlo como un problema de carácter social, porque es eso, ¿no? Donde todos estamos involucrados, y a través por ahí de la educación sexual integral lo que se puede lograr es pensar en estas conductas, ¿sí? Que no tienen que ver con un señor malo que se levantó un día torcido, ¿sí? Sino que es algo que la sociedad ha ido permitiendo, ¿sí? De alguna manera, toda esta idea de la violencia de género, ¿no? Que si la pensamos como una pirámide, no sé, o como un iceberg de lo que solo podemos ver la cima, oculta todo otro montón de cuestiones por debajo, que por ahí nos pasan desapercibidas. Pero, bueno, aclarar eso por ahí, ¿no? Si hay situaciones de violencia de género, hay un sistema que está sosteniendo todo esto. Uh-huh. Y por ahí la escuela es un contexto de socialización súper importante, donde van chicos y chicas muy chiquitos, y está bueno que por ahí en esos espacios se pueda empezar a tomar conciencia de cómo ocurre para poder empezar a cambiarlo. Exacto, hay como me parece como 2 patas importantes. Una es empezar un poco más fuerte, ¿no? A trabajar con todo esto en los más chicos,
para empezar a ver los frutos, ¿no? Tal vez más adelante. Y también está, bueno, la actualidad, lo que está sucediendo, es esa generación que es lo que vemos hoy, ¿no? Sí, sí, hay que poder pensar cuál es el entramado que sostiene todas estas cuestiones. Digamos, si nosotros vemos cómo se van construyendo las masculinidades a lo largo de la vida, y que se pueden proponer otras maneras de ser varón, yo creo que por ahí podemos irnos metiendo un poco, ¿no? Yo, si vos te pones a mirar, no sé, canciones o programas o qué sé yo, canales de YouTube donde los mitos románticos están así como a full, ¿no? Y como que se presentan como pruebas de amor, porque tiene que ver con todo esto tiene que ver con una, no sé, hiperidealización de lo que es el amor romántico, ¿sí? Uh-huh. De la forma en la que nosotros construimos por ahí las relaciones. Si nosotros nos pusiéramos a pensar y con perspectiva de género, ¿no? Y hacer una mirada un poco crítica de esto, no sé, tal vez fue el discurso de que tenían las abuelas para sostener o soportar esa violencia que a veces se vivía dentro de sus casas, ¿no? Esa cuestión de que es porque te quiere, porque después viene y te pide perdón, porque va a cambiar, ¿sí? Bueno, eso, si nosotros nos ponemos a pensarlo, es un contenido que todavía está en la base de muchas prácticas, ¿sí? Inclusive, no sé, en las prácticas de chicas que a veces dicen que, no sé, que les da vergüenza o que no se sienten seguras y tienen que exigir por ahí el uso de un preservativo, ¿sí? Va como atravesando todo. Hay que desmontar por ahí tantas cosas, ¿no? Esta concepción que a veces se tienen de los celos, que parecieran que fueran, no sé, una forma de cuidado, de amor, y en realidad es una forma de control, ¿sí? Pero, bueno, nada, un control donde esa otra persona, sí, es un objeto que, no sé, que me pertenece, que forma parte de mi patrimonio. Y bueno, todo esto no es fácil irlo desmontando, no sé, con una sola clase ni con una sola materia. Se pueden ir, sí, construyendo de distintas miradas una crítica a todo eso que es el amor romántico, ¿no? Y bueno, empezar por ahí a pensarnos de otras maneras. Siempre teniendo en cuenta que esto es, una cuestión que va en escalada, ¿sí? La violencia es una cuestión que va en escalada, porque arranca a veces como, no sé, un control en el celular, en las amistades, en los hobbies, siempre, no sé, sobre ese paraguas, digamos, del amor, de nada, de que no, pero porque te quiero, bueno, en realidad es un modelo de amor súper perverso, y si no nos empezamos a cuestionar, ¿sí?, lo que ocurre o a establecer otro tipo de modelos, bueno, no vamos a encontrar un camino donde poder ir superando o trabajando estas cosas, ¿no? Y son temas que, bueno, se han ido visibilizando en los últimos años y fueron saliendo del modo natural, ¿no? Sí, por eso digo, tantas cosas a veces están súper naturalizadas, que ni siquiera a veces se cuestionan, ¿no? No sé, nos las repreguntamos, ya la tomamos como algo que es natural, que está bien, que, no sé, que lo hace porque es así, y no. Y en realidad en esas cosas hay que poner el ojo y hay que poder empezar a visualizar, porque en general la persona que está dentro de un círculo de violencia, se ven con el tiempo sometidas a procesos de, no sé, de despersonalización, ¿sí? Donde todo eso se anula. Entonces son cuestiones por ahí muy complejas de entender, ¿no? Uh-huh. Hay veces que ni siquiera se puede visualizar una relación de violencia, la misma persona que está dentro por ahí no lo pueden visualizar, ¿sí? Siempre hay dos partes que sostienen esto. Obviamente que con distinto grado de responsabilidad, ¿no? Pero, o sea, hay un violento y hay una persona que de algún modo fue permitiendo todas estas cosas. No para culpabilizar a la víctima, pero digo, ¿en qué situaciones se empiezan a dar estas relaciones de violencia? Entonces, cuando vos las empezás a detectar, bueno,
poder poner un freno, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, ahí tal vez falten herramientas que uno fue sumando en la adolescencia, y ahí tiene la relación o la cadena con toda esta educación, ¿no? Sí, por suerte yo creo que, bueno, en eso ha empezado a haber así como un movimiento, ¿no? Porque hay chicas o adolescentes que participan dentro de estos movimientos por ahí feministas, bueno, que toman más conciencia cuando estas formas de violencia van apareciendo, por ahí les es más fácil detectarlas. O sea, no quiere decir que no existan casos de violencia en noviazgos adolescentes, porque los hay, pero creo que de a poco es como que se van dando cuenta, sí, o tienen alguna herramienta más para poder ir no dejando pasar estas situaciones, ¿sí? De alguna manera la ESI lo que va haciendo es ir abordando toda esa parte. Y esa importancia de poder socializarlo, decir, ya está, no es un tema oculto, si esto tenemos que poder hablarlo porque pasa y porque sucede. Y de ahí empezar a desentramar todo el resto de las cuestiones, de las cosas que están tan naturalizadas, y es todo lo que atraviesa. Si vos te pones a escuchar letras de canciones, vas a encontrar un montón de artistas, pensando por ahí a la mujer como objeto, como propiedad, bueno. Sí, algunos estilos más que otros. En algunos estilos más que otros, pero hay en todos, desde Luis Miguel, hasta Julio Iglesias, y bueno, si querés nos vamos al reggaetón también, pero si nos ponemos a hacer un chequeo, vamos a encontrar en todo. ¿Y ha cambiado eso en el lapso de, no sé, de los últimos 10 años? ¿Hay como una estadística, digamos, que ha ido cambiando o sigue igual? Por ahí, a ver, yo creo que ya se están poniendo en evidencia canciones que antes se tomaban como naturales y que a nadie le llamaban la atención, tal vez, ¿no? Y se reproducían, ahora por ahí hay una mirada más crítica. Sí, nadie podría hoy sacar una letra como la de Cacho Castaña, ¿no? No, pero bueno, quiero decir que, de a poco, ¿no? Se va haciendo todo ese entendimiento de estas cosas, porque las canciones por ahí se siguen reproduciendo. Lo importante es poder hacer una mirada y decir, bueno, a ver, es esto, entonces elijo si lo escucho o no lo escucho, y puedo hacer un análisis, una mirada sobre la letra, ¿no? En qué lugar termina poniendo a la mujer, ¿no? Uh-huh. Esto es producto todo de un sistema patriarcal, que yo no sé si he explicado lo que es el patriarcado, porque por ahí se habla mucho, pero bueno. En esta concepción, ¿no?, donde los varones dominan a las mujeres, o una sociedad donde el varón, digamos, tiene la supremacía, ¿sí? Uh-huh. Y esto, digamos, es distinto del machismo, ¿sí? Esa diferencia por ahí quiero hacer. El machismo es un comportamiento, es una actitud de una persona, ¿sí? Dentro de una sociedad patriarcal, vos tenés gente que es machista y gente que no lo es. Entonces, por ahí visualizar un poco, y ese sistema patriarcal es lo que está habilitando todo el padecimiento, el sufrimiento de las mujeres, ¿sí? ¿No? Esa mirada de que los hombres por ahí son dueños de la vida y del cuerpo de las mujeres. Y bueno, yo creo que eso es lo que de alguna manera incrementa a veces la escalada de violencia. Ojo, los comportamientos machistas pueden estar en mujeres y pueden estar en varones, ¿no? No vienen de un solo lado. Sí, pero en la mayoría es del hombre hacia la mujer. Sí, no, en el tema de violencia sí, pero bueno, quiero decir en concepciones machistas por ahí, porque a veces esos hombres también son criados por mujeres, ¿me entiendes? Entonces, claro, las dos miradas tienen que ir cambiando, ¿no? Esa concepción cultural por ahí. Y está bueno ir trabajándolo desde de los más jóvenes, y después, bueno, toda la otra camada de diferentes edades que, bueno, pueda hacerle un clic en la cabeza y destrabar un montón de cosas, automirarse, me parece también, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con una mirada hacia uno, con actitudes que a veces uno tiene, que reproduce y no se da cuenta. A ver, con esta cuestión a veces de los celos, que yo muchas veces lo hablo con los chicos, digo, bueno, los celos es algo que vos podés sentir, ¿sí? Porque nos pasa a todos lo sentimos. El tema es vos qué vas a hacer con eso y hasta dónde te da derecho sobre la otra persona. Uh-huh. ¿Sí? No es el hecho por ahí de sentirlos o no sentirlos, porque nos puede suceder, pero bueno, a ver, ¿cómo vamos a trabajar con eso? ¿Sí? Entonces, después mirar un poco, si toda esta escalada por ahí de femicidios que hay, a veces también tenemos que detenernos a analizar, ¿sí? Porque todavía no lo tenemos en claro, ¿no? Si ser
producen como respuesta a todo un movimiento que empieza a aparecer, ¿no? Donde el hombre queda ahí como corrido, que no sabe dónde pararse, porque puede ser, ¿no? Se lo ha corrido de ese papel de macho proveedor por ahí que tenía y queda ahí, nada, tecleando, y por ahí, nada, las reacciones o las respuestas a esto, bueno, son los incrementos de los femicidios, ¿no? Nada, hay muchas cuestiones para analizar, y en esto, por ahí en este tiempo, ¿no? de aislamiento o de confinamiento, el estrés que se va generando, ¿sí? En todos, porque todos por ahí son circuitables, ¿no? Por ahí las consecuencias económicas que puede generar esta situación, el no poder salir a trabajar, bueno, sumado a todo un contexto a veces de vulnerabilidad por razones de género de base, digamos, todo eso puede incrementar la tensión en los hogares, ¿sí? Bueno, vamos a preguntarnos a ver cómo eso puede repercutir sobre las mujeres que están en esos hogares, y también a veces sobre los hijos, que son los que viven y los que también padecen esas violencias, ¿no? No nos olvidemos. Sí, sobre todo en estos días de encierro, se potencia todo eso, ¿no? Exacto, sí, se potencia muchísimo, todas las tensiones, o sea, se incrementan, y bueno, eso hace que, a ver, la mujer a veces que está en estas circunstancias, en encierro obligatorio, por ahí las víctimas no pueden pedir ayuda, ¿sí? Se les complica si están con el agresor al lado, ¿no? A veces para poder llamar un número y hacer una denuncia. Sí, tampoco salir a denunciar, porque es difícil que el violento o la persona violenta permita eso también, ¿no? Cuando están controlando todo el tiempo. A ver, es importante igual aclarar que si una mujer tiene que salir a hacer la denuncia, no es que va a violar la cuarentena obligatoria, ¿no? Más allá de la posibilidad de llamar al 911, al 737, al 144, que son los números. Bueno, es importante aclarar. Pasa que no es fácil para alguien que está encerrado con un agresor, ¿sí? Sí, y a veces también sucede, digo, que tal vez le cuenta a una amiga, pero bueno, le pide por favor que no diga nada. Bueno, pero yo creo que ahí, en ese punto, me parece que nosotros, ahora en esta época en la que todo está en silencio, está mucho más en silencio, ¿sí? Si hay gritos, los gritos se escuchan, no pasan desapercibidos. Creo que hay una cuestión en la que tenemos que involucrarnos también. No sé, de alguna manera llamar al número, avisar, contactar con alguien, pedirle a otros vecinos, si lo escuchamos, que también hagan lo mismo. Más allá de lo que esa persona después haga, porque sí está esa cuestión de que, bueno, no, pero no digas nada. Porque la persona violentada tiene miedo, en la realidad tiene miedo, ¿sí? Entonces siempre van a aparecer esos comportamientos, no es fácil, ¿sí? Ya hay cuando una cuestión de despersonalización o nada, todo eso desaparece en una persona que está ahí súper sumisa y bueno, va a tener miedo. Pero yo creo que no podemos no intervenir si escuchamos una situación, ¿sí? Sí, hemos visto... Así como intervenimos para denunciar, o se interviene para denunciar otras cuestiones, o todo el mundo está muy pendiente, ¿sí? De quién sale, quién entra o quién no, bueno, en esto también. Y creo que no se puede dejar pasar. Sí, hemos visto algún caso, digo, de los conocidos o que tomaron relevancia nacional de violencia hacia alguna mujer o hacia los hijos también, donde, bueno, vecinos tuvieron, por suerte, estuvieron metidos, llamaron, denunciaron y de esa forma se descubrió el caso, ¿no? Sí, bueno, ahora hay un dato importante en la oficina de violencia doméstica en la ciudad de Buenos Aires. Bajaron muchísimo la cantidad de denuncias, ¿sí? Pasaron de a veces de tener 42 o 50 denuncias por día a tener menos de 4. Bueno, eso te está marcando algo que es preocupante, porque hay gente que no está pudiendo llamar, ¿entiendes? No es que mejoró. Claro. Entonces, una mujer que por ahí ya estaba aislada, te podés imaginar que en esta época, o sea, con esta cuarentena, queda el doble de aisladas, aunque se están por ahí tomando otras medidas como para que haya acceso sí a través de otras tecnologías, pero a veces también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa a veces con las mujeres que están en zonas rurales, que no tienen acceso a internet? Bueno, hay que empezar a pensar por ahí otras medidas, ¿no? Estaba hablando por ahí del hecho de crear comisarías así virtuales, ¿viste? Porque hay
por ahí hay redes de contención comunitaria, que es el primer lugar donde la mujer va a ir, que ahora con esto de la cuarentena se desarticularon. Claro. Entonces, no sé, una vecina que por ahí no estaba acostumbrada a intervenir cuando escuchaba gritos, bueno, ahora tendría que estar preparada para poder hacerlo. ¿Sí? Sí, y más con el silencio absoluto que reina en todos lados. Claro, ¿no? por eso te digo, en el silencio no se pueden escuchar, no sé, los gritos se escuchan, ¿sí? Las cosas que se rompen se escuchan, así que eso hay que prestar un poquito de atención y no elegir, bueno, mirar para otro lado. Bueno, está bueno todo lo que decís porque uno va entendiendo cómo podrían verse algunos frutos en el futuro trabajando con los chicos, con todos los temas. Sí, no, con todos los temas, y esto por ahí es importante. Estas cuestiones se resuelven con soluciones integrales. Por ahí estaría faltando, desde el Estado ahora que haya un posicionamiento más contundente con esto, que creo que es uno de los reclamos que se les está haciendo por ahí a los políticos que están en primera línea. Bueno, salir a manifestar, o no sé, o decir que van a ser inflexibles con las situaciones de violencia de género que se estén produciendo ahora, en esta época, ¿no? Que no se van a dejar pasar. Se trate de la gente que se trate. Porque así como se han manifestado otras cosas, no explícitamente, con mucho peso, bueno, esto también, hacerlo visible, ¿sí? Y que salgan a manifestar esas cuestiones también que son súper importantes. Nosotros en lo que va de este periodo de cuarentena tenemos más muertes de femicidio que por los casos sí de coronavirus, la verdad. Tenemos casos que han aparecido, bueno, de hecho creo que en Guaite hubo una mujer el 21 de marzo que también, bueno, fue asesinada la asesinaron golpeándola, fue su pareja. Después no sé a quién más tenemos en Misiones, había otro caso más que la mujer fue apuñalada también desde ese mismo día. Después femicidios, lo que han sido femicidios vinculados, ¿no? Donde a veces las víctimas han sido los hijos, como el caso de una beba que balearon en Misiones, ¿sí? Y bueno, y fue un femicidio vinculado en relación a la madre, ¿no? Porque había una discusión con la madre y bueno, la que balearon fue la nena. ¿Una nena de 2 años? Sí, una nena de 2 años, y en Tucumán hubo otra también, que creo que el papá, me parece el papá la ahorcó, y el papá se ahorcó también después. Después recuerdo uno de los primeros días de cuarentena, un hombre que fue, creo, a un supermercado y asesinó en el supermercado, me parece, a la mujer. Bueno, puede ser, por eso todas estas cuestiones, sí, hay que entrar a pensarlas, cómo nos vamos a manejar en esta época, porque a veces, ¿de qué manera? Digo, el hecho de sacar a la mujer de su hogar tendría que ser una de las últimas cosas, porque es siempre la mujer la que termina aislada, ¿no? De todo, la que tiene que cortar con todo, la que tiene que irse escapando. Bueno, de poder sacar al agresor del espacio ese, ¿no? Para que no sea la mujer la que de pronto tiene que mover, que dejar obviamente. todo, ¿entiendes? Sí, de poder sacar al agresor, que es el que tiene el problema. No sé de qué manera, o sea, habría que ver o trabajar, y tal vez que estén en algún lugar, no sé si mediante algún sistema de pulsera, no sé, se me ocurren, ¿no? Como para decir, bueno, podés ir a trabajar y tenés que volver al lugar, pero no podés salirte a un perímetro. Digo, empezar a pensar otras cuestiones, porque si no siempre es la mujer la que termina sacada de su hogar, teniendo que irse rápidamente con sus hijos, o sea... Sí, y también escuchamos muchos casos, digamos, que rompen, por ejemplo, la perimetral, ¿no? Sí, por eso digo, de que todas esas cosas hay que empezar a pensarlas, porque de hecho vos sacás a una persona, la tenés que encerrar un mes, y vos sabés que ese tipo cuando salga, ¿entendés? Y venga con toda la locura, no le va a importar la perimetral y va a ir a buscar a la mujer y la va a matar también. Entonces, me parece que hay que entrar a analizar algunas cuestiones y ver de qué manera se pueden empezar a manejar. En el país creo que hay 120 refugios, me parece, o establecimientos que pueden albergar a víctimas de violencia. Algunos dependen de provincia, otros de municipios o de ONG. Pero bueno, tienen que ser un recurso de extrema necesidad cuando ya vos no tenés otra alternativa, ¿no? Las víctimas tendrían que poder quedarse en sus casas, aunque la casa sea la propiedad del maltratador, el que se tiene
ir excluido del hogar es él, ¿entiendes? Pero bueno, hay que empezar a pensar un poco todas estas cosas. Creo que está esa campaña también de lo del barbijo rojo, sí. Que se escuchó. Sí, yo no sé, por ahí no sé si acuerdo mucho, si lo veo muy efectivo, ¿no? Porque creo que se le ha dado tanta difusión que ya los mismos agresores saben cómo funciona y tienen a la mujer todo el tiempo vigilándola, ¿se entiende? No es tan fácil a veces ir a decir, bueno, voy a buscar esto. Tendría que poder manejarse de alguna otra manera. Digo, ya que va a poder salir y decir, mirá, nada, me está pasando esta situación y te ayudo. Sí. Sí. Bueno, ahí está un poco el repaso de varios temas muy importantes y está bueno que todos prestemos atención y vayamos consumiendo un poco de todo esto, sobre todo los varones, ¿no? Sí, bueno, es un problema complejo que yo creo que a veces no le estamos encontrando la vuelta, porque si no, no tendríamos todas las situaciones que tenemos, ¿no? Claramente. O sea, si vos me preguntaras qué hay que hacer, no sé, no tengo podemos ir haciendo cosas chicas, la respuesta concreta para todo no la tengo porque no, nada, evidentemente hay cosas en las que no estamos manejándonos bien, pero bueno, por ahí será un compromiso de cada uno de nosotros, por ahí en esta situación puntual a veces de intervenir, de poder llamar a los números, bueno, de poder aportar desde el lugar en el que estamos. ¿Sí? Exactamente. Bueno, Flor, te vamos a tener el próximo miércoles nuevamente. Sí, el próximo miércoles. Bueno, dale, gracias, bueno, buen fin de semana y a quedarse en casa, a cuidarse. Bueno, gracias, igualmente, nos estamos viendo. Dale, chau.